Un saludo, amada iglesia. Es un privilegio, como siempre, el poder compartir junto a ustedes este recorrido por la santa palabra de Dios, en compañía de su Espíritu Santo, en compañía de nuestro Dios, y que todos juntos pues podamos tener estos momentos especiales de reflexión, de meditación, de escudriñar las Escrituras. Evidentemente es un gran privilegio. Y para ello le invitamos a continuar esta serie Cómo amar al prójimo, y hoy queremos hablar precisamente acerca del amor. ¿Cómo es el amor? En el estudio anterior estuvimos hablando acerca del prójimo como tal, y hoy queremos hacer referencia a cómo es el amor, es decir, en qué sentido podemos definir el amor. Y evidentemente se impone el pasaje, la descripción extraordinaria que de una manera sencilla, no una manera erótica, pero muy descriptiva, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio, ahí en su primera epístola, primera de los Corintios 13, y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en los primeros 13 versículos de esta porción de las Escrituras. Pero antes le invitamos a todos a que podamos juntos orar y ponernos en las manos del Señor para así pedir su auxilio y su tiempo para este momento. Oremos. Dios, te damos muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes en la clase, también aquellos que están, oh Dios, a través de las redes sociales. Queremos, oh Padre, que tú nos bendigas a todos y nos ponemos, oh Padre, en tus manos para que tú, oh Dios, te glorifiques en nosotros, nos ayudes a cada vez más escudriñar tu palabra y descubrir tu verdad, y no solamente tener ese conocimiento, sino ponerlo en práctica. Para ello nos disponemos ahora a pedir el auxilio de tu Espíritu para que sea quien hable a través de nosotros. En el nombre de Dios oramos. Amén. Así que le invitamos a recorrer 1 Corintios 13, un pasaje muy conocido, un pasaje muy hermoso de las Escrituras, y queremos en este tiempo que usted sea parte. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo se puede describir? En los primeros versículos de 1 Corintios 13 se habla del amor en que debe ocupar el primer lugar en la vida espiritual. Es decir, antes de pasar a un proceso descriptivo de las cualidades del amor que más adelante se realizan, el primer versículo pues indica más bien, o tiene lugar, que el amor debe ocupar el centro de la vida espiritual del creyente. Debe ser, pudiéramos quizás de manera metafórica llamarle el eje del mundo, el eje a través o por medio del cual el mundo pueda girar. Y recordemos que en el contexto, el versículo 12 habla acerca de los dones espirituales con cada una de sus implicaciones, lo habíamos definido en algún tipo de categoría, pero Pablo comienza a abordar el tema del amor por encima de cada uno de esos dones, y es el elemento más significativo que describe. Comienza a hablar acerca de los dones comunicativos, específicamente el don de lengua, y ahí le invitamos en versículo 1 a tener esta lectura de este versículo. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor. Ven ustedes que estos son dos procesos extraordinariamente grandes lo que el apóstol está describiendo: la capacidad de hablar en un mensaje profético, en un mensaje que venga de parte de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios, evidentemente los mensajes angelicales van a venir de parte del Señor, siempre que no sean, lógicamente, no estamos hablando de ángeles caídos en este pasaje. Dice, si yo tuviese esa habilidad, y de hecho el apóstol Pablo mismo describe que él tenía esas habilidades de hablar en lengua, dice, pero no tengo amor. Y ahora comienza entonces a decir qué pasaría si el tal supuesto ocurriera. No soy más que un metal que resuena, o un platillo que hace ruido, o símbolo que se resuena, dice en otras versiones. Cuando hablamos entonces del amor, el mundo le ha dado la palabra amor un sentido sensual, pudiéramos decir, que se centra en el sexo y también está centrado en el acto sexual. Es decir, está muy vinculada para los términos del mundo el amor
con estas relaciones entre parejas, pudiéramos decir. También se usa el término amor para hablar con relación al apego a ciertas actividades o cosas. Decimos que hay una persona, por ejemplo, ama la música, cuando por encima de todas las demás artes, él está concentrado en dominar un instrumento, en hacer conciertos, en tener determinadas expresiones musicales. Hay quien también ama el deporte, y ahí usted ve esos apasionados de determinados equipos deportivos, de determinados deportes, cómo lo siguen en particular. Conocí a un señor que había sido un ciclista, y le estoy hablando de una persona que vivía en Cuba, y él conseguía, cuando había todas esas carreras de Europa y demás, él por diferentes vías, él le grababa, pagaba, buscaba los medios, aún sin tener los recursos, para grabar y disfrutar momento a momento cada una de las transmisiones que se hacían por diferentes canales de esta competencia en Europa, que es bien famosa. Decimos entonces que ama un deporte por esa razón. El apóstol Pablo presenta el amor con un sentido diferente. Presenta el amor con un origen divino que trasciende un poco más el significado pues terrenal. Se expresa con un versículo, pudiéramos decir, muy conocido. Si queremos hacer otra definición o mirar el amor en la manera en que Pablo lo está describiendo en estos versículos, se impone Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o por tanto amó Dios al mundo. Es decir, una manera superlativa, una manera incomparable, una manera extraordinaria. Nosotros como humanos, evidentemente no podemos captar todo el alcance del amor divino, del amor de Dios hacia nosotros y hacia su propia creación. Dios entonces lo que nos manda es que lo amemos de todo corazón, que amemos al prójimo con alma, mente, y que también lo amemos como a nosotros mismos. Y esa es la medida didáctica que usa el Señor para mostrarnos la forma en que podemos amarnos, porque si no nos amamos nosotros mismos, entonces nuestra vida va a estar un poco distorsionada. Este es un mandamiento, uno de los primeros grandes mandamientos, y el segundo ya lo hemos mirado específicamente en el encuentro anterior, donde ama a tu prójimo como a ti mismo, forma parte de la extensión, de la grandeza de este amor. Por tanto, cuando el apóstol está haciendo referencia a que podemos tener algunos de estos dones que él menciona específicamente, el don de lengua y hablarse lenguas angelicales, pero carece o tiene una carencia afectiva, una carencia de amor, pero mirado desde el ángulo o desde la dimensión de esa magnitud enorme, que no podemos definir de una manera métrica, no tenemos una unidad de medida, pero sabemos que es algo extraordinariamente grande. Entonces ese es el amor de Dios para con nosotros, y debemos amar al prójimo y a esta humanidad como a ti mismo, quizás como una manera de mirar hacia adentro. Este gran amor, está encerrado en la palabra griega ágape. Y esto apunta al amor de Dios que tiene para con el hombre, y no el amor que el hombre tiene para con Dios. Además, debemos amar al prójimo como aún cuando este prójimo sea nuestro enemigo. Es decir, el amor no hace distinción de una persona que le agrada más de una persona que le desagrada. Amar en sentido pleno, en sentido absoluto. Por eso es que el sol sale para buenos y para malos, según nos dice el libro de Eclesiastés. Y es que ágape, este amor que se describe como aparece en este versículo, se origina en Dios, tiene su propio origen en Dios. Recordemos que Dios es amor,
y es también el que comunica ese amor divino para que tú y yo lo reflejemos y lo devolvamos al prójimo, a toda la humanidad, sin distorsión, sin que lo estemos alterando un poco. En otras palabras, Pablo quiere que sus lectores vivan en el contexto del amor divino y que diariamente estén mostrando ese amor. Estamos mirando en el primer siglo en la iglesia de Corintio, con todas sus implicaciones, con toda la cultura y el modo de vida. Este es un concepto muy cambiante, este es un concepto que está permeando y que debe estar impactando de manera muy extraordinaria los corazones de los corintios y también, lógicamente, de la época actual. Pablo quiere mostrarle que ese amor es por cierto, la forma de vida más excelente, que está por encima de los propios dones, que ellos tenían tanto apego con los dones. Pues más allá que todas esas cosas y toda la labor que ellos pudieran estar haciendo dentro de la congregación para el alcance de las almas, para repartir los bienes, para ayudarse y apoyarse unos a otros, para orar unos por otros, por encima de cada uno de esos elementos, que cada uno en particular, ya hemos visto que tenía uno o más de uno de estos dones. No hay una vida más excelente, y esa es una vida amorosa, esa es la vida del amor. Quiere que reciban y que empleen sus dones espirituales en el contexto de este amor. Fíjense, no es el amor que ellos podían expresar, sino que hay una referencia, y esa referencia está bien marcada con relación al amor de Dios. ¿Por qué no tengo amor? Si no tengo amor, entonces el versículo finaliza. Dice, soy como de bronce, o resuena como un símbolo que se tiñe. El punto principal aquí no está en hablar en lengua, sean humanas o sean angelicales, sino está en practicar el amor. Es decir, la esencia de este versículo no está en hacer ninguna comparación. La esencia del versículo está en exaltar el amor como ese ingrediente básico de todo lo que hacemos y de toda la manera en la cual podemos actuar. En el contexto de la iglesia cristiana, sea la iglesia de Corintio, sea la iglesia actual, sea la iglesia en la época futura, sea la iglesia en cualquiera de sus diferentes épocas, historias, la falta de amor es o tiene consecuencias deplorables y son muy dolorosas, esas congregaciones que están carentes de este ingrediente tan maravilloso que es el amor. Y este es el llamado que comienza entonces el apóstol a hacer por medio de este versículo. El amor verdadero se da a conocer amando lo que no merece ser amado. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué razón había para amar al mundo? Si el mundo se alejaba desde el principio, se alejaba de los mandamientos y los principios de Dios. Pero ese es el amor, ese es el amor. El amor de Dios no hace eso. El amor de Dios ama y ama a todo el mundo. Nos muestra que su amor nos muestra que su amor cuando Cristo muere por nosotros que somos pecadores. Por eso dice Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es una manera de mostrar lo que Dios nos ama a nosotros, los hijos de Dios, y ama a toda esta humanidad de una manera que no podemos expresar o medir en ese sentido. Dios siempre viene a nosotros en amor antes de que nosotros vayamos a Él arrepentidos. Siempre Dios manifiesta su amor primero. Es por eso que Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 describe de la siguiente manera: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El apóstol Juan le está diciendo a sus lectores que se amen unos a otros, así como Dios les ama a ellos. Y esa es la descripción o la medida que este versículo 1 está haciendo con relación al amor. Pablo enseña entonces que el amor
debe penetrar todos los contextos de la vida cristiana. Debe estar formando parte de todas las aristas que pueda tener su vida como creyente. El amor tiene que ser o tiene que formar parte, como el agua forma parte del cuerpo, y sin ella es imposible que vivamos. Y nuestro cuerpo tiene un porcentaje elevadísimo de agua. Así el amor tiene que estar en las diferentes células, diferentes órganos, en las diferentes partes del cuerpo, llevando para que verdaderamente estemos funcionando como Dios quiere. Nadie puede gloriarse en tener el don de la palabra, ya sea humana o angelicales, y al mismo tiempo pues mostrar falta de amor. Eso es una incongruencia espiritual que no puede decir. Es decir, que Pablo está diciendo que incumplir con este principio sería como rechinar el bronce o reteñir el símbolo. Es un sonido, el sonido del gong es como monótono, se expande a una distancia tremenda, pero es un sonido así como que no dice nada, ¿no? Que no es alegre como otro tipo de sonido. Cuando este sonido se prolonga, llega a ser insoportable para el oído humano. Aprendamos que cuando se dice algo sin amor, aun cuando se diga de la forma más elocuente, se dice vacío y sin sentido. Si usted no le pone amor a lo que usted está haciendo, entonces no tiene ningún tipo de sentido lo que usted hace. Se parece al sonido cuando uno se le pega a un jarrón de bronce, o al sonido de un címbalo que se usaba en el culto, de acuerdo al Salmo 105.5. Pablo nos explica en su palabra que los corintios asimismo literalmente se han convertido en un bronce que resuena. Es decir, si no tienen amor, se han convertido, es decir, han transmutado hasta convertirse en algo así. Es un lenguaje pues metafórico que está haciendo Pablo, pues con frecuencia él usa esta expresión: ha llegado a ser o soy. Es decir, he perdido entonces la esencia misma de lo que estoy haciendo. El versículo 2 de este capítulo 13 dice: si tengo el don de profecías y entendiese todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra traspasar montaña, pero me falta amor, nada soy. Por encima de los dones de la sabiduría, esta clasificación que dimos en el primer encuentro, Pablo está diciendo que si tuviera el don de profecía, esto quiere decir más que profetizar, significa que una persona se ha convertido en profeta. Es decir, este es el profeta de Dios que está en este lugar. Está en la lista de dones, ahí en el capítulo 12, versículo 28. La profecía como don ocupa el segundo lugar y las lenguas el último. Pero aquí Pablo empieza su glosario y habla en sentido inverso, pudiéramos decir. Pablo exalta el don de la profecía porque un profeta, en contraste con el que habla en lengua, fortalece y edifica la iglesia. Que tiene don de lengua, tiene que esperar a alguien que le interprete. El profeta será efectivo en tanto que su profecía sea verdadera. Y había una manera de comprobarlo, había que esperar lo que él dijera, si se cumplía o no, para saber si era un profeta verdadero o no. Pero una profecía que se pronuncia fuera del contexto del amor no sirve para nada. No sirve para nada. Y eso explica muchas veces por qué Jeremías, todo lo que padeció, podía, no sé, haber actuado a veces diferente, pero estaba permeado por el amor. Y lo mismo pasó con Isaías, lo mismo pasó con la mayoría de los profetas, con Elías, así pasó con cada uno de ellos. Su mente estaba llena y cargada de ese amor de Dios para con los demás. La mente media entre Dios y su pueblo para comunicar la palabra de Dios. Eso es lo que hace el profeta. Se le considera un hombre humilde en el servicio del pueblo y que recibió una revelación divina por medio de visiones y por medio de sueños. Dios le habló cara a cara, lo hizo con Moisés, se mostró fiel en la casa de Dios, cuidó a su pueblo, lo amó. Pero si no lo hizo por amor, está diciendo la palabra que no tiene absolutamente ningún sentido. Cuando habla de misterios y de conocimiento, otra vez Pablo está hablando de manera hipotética. Cuando dice que aún en el caso de quien dice todos los misterios y todo el conocimiento y no tuviese amor,
de nada le sirve. Algunos estudiosos están afirmando o afirman que la palabra se traduce sí, si tuviera profecía y si entendiese todos los misterios y todo el conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. Bueno, pudiéramos aceptarlo incluso desde ese ángulo. Pablo se refiere a todos los misterios, las expresiones misteriosas que sean sinónimos de sabiduría, las que tengan lugar junto al conocimiento. Aunque Pablo estuviera habilitado a entender todos los misterios, todo el conocimiento, si no tiene amor, es vano. Es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que la Escritura está haciendo referencia. Y cuando hablo del concepto de fe, ese que a veces sobredimensionamos un poco. Si tuviera fe como un grano que mover montaña, pero no tengo amor, nada soy. La fe es el don que Dios le da al ser humano, es el don que puede ejercitar para fortalecerse y para ampliar con frecuencia. Cuando la fe se duerme o la fe desaparece o toma en su lugar la incredulidad y la desobediencia. Por ejemplo, cuando los discípulos no fueron capaces de sacar un demonio, un niño que sufría un ataque epiléptico aparentemente, pero al llegar Jesús lo ordenó y salieron. Es privado a los discípulos que podían sacar demonios. Jesús les dijo, porque ustedes tienen tan poca fe. Es decir, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a las montañas, trasládate de aquí para allá y de allá para acá, pero es decir, en otras palabras, para ellos absolutamente nada es imposible. Pero Pablo dice, si tuvieran fe de esa naturaleza, incluso ni los discípulos pudieran tener, pero si tuvieran una de ese alcance tan vibrante, tan extraordinario, y no tienen amor, tampoco tienen ningún tipo de valía. Es decir, la comunidad cristiana tiene en alta estima a las personas que son capaces de lograr cosas imposibles mediante la fe. Aquellos que son perseverantes, que usted lo ve que están ahí buscando al Señor y lo logran. Pero la fe se debe ejercer en armonía con el amor. Debe haber una armonía entre fe y el amor. De manera que no sirve de nada si esta armonía está rota o no existe. La brevedad de la conclusión de Pablo es abrumadora. Pablo dice, nada soy. Ya hemos visto la dimensión extraordinaria que puede tener esa fe, el gran alcance, lo admirable que puede ser. Pero Pablo dice, si no tiene amor, nada soy. Esto es muy apropiado y pertinente, pues el hecho de que la fe sin amor es inoperante, no tiene ningún tipo de sentido. El versículo 3 nos habla incluso por encima de las obras de la fe. Dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, y la conclusión vuelve a ser abrupta, corta, pero contundente. Nada gano con eso. Otras versiones dicen, nada soy. Después de enumerar un glosario de la profecía, el conocimiento, la fe, Pablo se refiere ahora a las actitudes caritativas de estar dispuesto a deshacerse de los bienes materiales. El verbo pues repartir o distribuir, somiso, es revelado en ese texto. De distintas maneras Jesús le dio al joven rico, pues en el caso que le pidió que una sola vez que entregase todo su dinero a los pobres, Pablo más bien habla de entregar todas sus posesiones de a poco o por un extenso periodo. Se implica que se recibe la alabanza de los demás, pero el apóstol dice, bueno, aún cuando la persona sea capaz, no como el joven rico que no fue capaz, pero aún cuando la persona sea capaz de hacerlo, recordemos que el libro de los Hechos nos cuenta de que muchas personas entregaban sus propiedades. Ananías y Zafira se sustrajeron una parte. En el caso de que algunas personas lo estén haciendo, pero no tienen amor, de nada les vale. Ningún aporte pues tiene. Es decir, ¿por qué? Porque están impulsados por motivos egoístas y ególatras. Y este es el ejemplo de Ananías y Zafira, que aparte de mentir, pues también están impulsados por estos deseos. Su obra de caridad no está cumpliendo un rol real. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no tienes ese sentido, entonces es condenable incluso a los ojos de Dios.
En otras palabras, después de enumerar la profecía, el conocimiento, la fe, Pablo se refiere a estas actitudes caritativas de estar dispuesto a deshacerse de todos los bienes. En segundo lugar, ahora viene una definición tremenda del amor. ¿Cómo es el amor? Se definen las características distintivas de este bello sentimiento o bella acción. Y está en los versículos del 4 al 8. Habla de desinterés, de paciencia, de confianza, habla de permanencia. Y vamos a mirar quizás alguno de estos para poder entenderlo en más perspectiva. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Con algunas de estas descripciones del versículo 4, Pablo está haciendo una definición de lo que es el amor. La palabra de Jesús en el Nuevo Testamento para describir la paciencia con las personas y no con las circunstancias. Crisóstomo decía que es la palabra que se usa de las personas que es ofendida y que puede vengarse fácilmente, pero que no lo hace. Describe a una persona que es lenta para la ira. Ese es el sentido del amor. Una persona que es misericordiosa, que está dando ciertas oportunidades. Fauci indica que habla de la historia norteamericana, que nadie trató con Lincoln con más desprecio que Stanton. Le llamaba a Stanton, a Lincoln, el astuto payaso, y le puso el mote del gorila original. Y decía Chauchi que era un tonto de irse al África y de capturar a un gorila que podía encontrarse tan fácilmente ahí con Lincoln, ¿no? Pero Lincoln nunca contestaba a ninguna de esas difamaciones, de esa palabra. Hizo de Stanton ministro de guerra porque era el mejor para ese puesto y desplegó con él toda clase de cortesía en respuesta, conociendo toda esta manera de actuar de Stanton. Los años transcurrieron. Llegó la noche de que la bala asesina entró en la vida de Lincoln, en aquel teatro, y en la pequeña habitación llevaron el cuerpo del presidente, estaba también el mismo Stanton, y contemplando el rostro de Lincoln, dijo entre lágrimas: aquí yace el más grande regidor de hombres que ha conocido el mundo. ¿Qué hizo que cambiara? ¿Qué hizo que cambiara a este hombre de actitud hacia Lincoln? La paciencia y el amor habían obtenido una gran victoria en esta descripción real de la historia norteamericana. El amor es desinteresado, no sabe lo que es envidia. Se ha dicho muchas veces que hay más de clases de personas en el mundo, los que son millonarios y los que querían serlo. Hay dos clases de envidia: la de codicia, lo que tiene otro, que es muy difícil de erradicar afuera de la humanidad, y otra peor, que reconoce que otros tengan lo que las personas envidiosas no tienen. No es tanto el querer que las cosas para sí sean como el querer para ninguno de otros los tenga. La mezquindad de espíritu no puede caer más abajo. Evidentemente no es así el amor. Evidentemente no es el amor. El amor se complace, se alegra en que los demás triunfen, que los demás logren, que los demás... No hay ningún tipo de envidia, ningún tipo de situación que pueda mirarse en este sentido. En nuestra relación con los demás, por muy refractarios e inamables e insultantes que sea, debemos ejercer la misma paciencia que Dios ejerce con nosotros. Debemos ser cuidadosos en ese sentido. Tal paciencia no es una señal de debilidad, sino más bien una señal de fuerza, de dependencia, de cercanía, de estrechez, brazo a brazo, codo a codo con el Señor, con el Dios de los cielos. No es derrotismo, sino es el único camino a la victoria. Es el único camino a la victoria. El amor se mantiene humilde. ¿Saben por qué? Porque se da cuenta de que nunca puede ofrecer a la persona amada nada que sea bastante bueno. Entonces siempre está en humildad. Me gustaría hacerlo, pero no tengo. Ahí usted ve la persona que están, que no buscan lo suyo. Usted lo ve siempre buscando para los demás. El versículo 5 nos describe: no es ambicioso, no busca su interés, no se irrita, no piensa mal.
nos hace una descripción. El amor no se pavonea de su propia importancia. El amor jamás pierde la gracia en el camino. El amor jamás pierde la gracia en el camino. El amor no reclama sus derechos. En último análisis, no hay más que dos clases de personas en el mundo: los que no hacen más que insistir en sus privilegios y los que siempre tienen presente sus responsabilidades. Dos clases de personas: los que nada más que insisten en sus privilegios y los que están dispuestos a llevar adelante sus responsabilidades. Los que siempre están pensando en lo que les debe la vida. Esos son un grupo de personas. Y los que nunca se olvidan de lo que le deben ellos a la vida. Esa es la manera. El amor nunca reclama sus derechos. El amor siempre está en deuda, siempre está dispuesto a dar un poquito más. Está siempre interesado en ese sentido. El amor no se inflama de ira. El sentido verdadero de esta frase es que el amor cristiano no se pone furioso nunca con la gente. La agitación es siempre una señal de derrota. Cuando perdemos los estribos, lo perdemos todo. Killing decía que la prueba de un hombre que era si podía mantener la cabeza cuando todos los demás la perdían y le echaban la culpa a él, y el no ceder al odio cuando se es objeto de odio. Ese es la gran prueba del amor. El que está en control de su genio puede estar en control de cualquier cosa. El que controla su genio controla cualquier cosa. Y eso es importante. El amor es paciente, todo lo espera. El amor no almacena recuerdos ni ofensas recibidas. Ya ves, la gente siempre ahí buscando cómo hacerte algún tipo de daño, a veces motivado, a veces pinchado por otra persona. La palabra que traducimos aquí como almacenar es un término de contabilidad y se usa para archivar algo para que no se olvide. Ahí están esos archivos que están con notas y materiales. Eso es precisamente lo que hacen muchos. Una de las grandes artes de la vida es aprender a olvidar lo que es mejor olvidar. Un escritor cuenta que en Polinesia, donde los nativos pasan casi todo el tiempo en pelea o de fiesta, es costumbre guardar algún recuerdo del odio. Se cuelga algún artículo en el tejado de las cabañas para mantener viva la memoria de la ofensa recibida, reales o imaginarias. Y por eso siempre viven en conflicto. Ahí tienen anotado, ahí tienen guardado, ahí tienen archivado cada uno de esos recuerdos. Pero el amor es diferente. No se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Cuando hablamos de ese tipo de amor, no se complace en obrar mal. Sería mejor traducir que el amor no encuentra placer en nada que esté mal. No encuentra placer. La persona verdaderamente llena de amor no encuentra placer. No es tanto el deleitarse a hacer una mala obra lo que quiere decir, sino el placer malicioso en no producir todo en un conto pues negativo. Este es un rango de la naturaleza humana de aquellos que están siempre. El corazón del hombre es de continuo mal, pero el corazón lleno de amor está siempre pensando en cómo yo puedo imitar a Dios y cómo yo puedo dar de ese amor de Dios que está en mi corazón, aún a expensas de la propia inclinación o de la naturaleza humana. Es fácil llorar con los que lloran, o es más fácil llorar que los que lloran que alegrarse con los que están alegres. El amor cristiano no tiene nada de malicia humana que se complace en dar malas noticias. El amor, al contrario, se regocija con la verdad. Esto es tan fácil como parece. Hay muchas veces que queremos que prevalezca la verdad y algunas veces es lo menos que queremos escuchar. El amor cristiano no desea para nada tapar la verdad. No tiene nada que ocultar. Así que se alegra cuando la verdad triunfa. Se alegra cuando la verdad triunfa. El versículo 7 y 8 dice de la siguiente manera: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pudiéramos decir o parafrasear: el amor puede aguantarlo todo. Es posible que esto quiera decir que el amor
pueda tapar todo. En el sentido de no sacar ninguna cosa, ningún trapo sucio a la luz del día. Estaría mucho mejor dedicarse a remendar o a remediar los defectos que a desplegarlos y criticarlos. Recordemos también que el cubrir el pecado es una expresión bíblica que quiere decir perdonar. Quiere decir perdonar. Lo más probable es que quiera decir que el amor puede soportar cualquier insulto, cualquier injuria, cualquier disolución. Es una descripción de la clase de amor que había en el corazón de Jesús. Alguien escribió: tus enemigos te odiaban, despreciaban e insultaban. Tus amigos te dejaron cobardes y desleales, pero tú no te cansabas de olvidarlo y perdonarlo. Tu corazón no sabía más que amar y perdonar. Qué expresión tan bella para ilustrar, tipificar cómo es el amor de Jesús del cual tú y yo somos un reflejo para esta humanidad. Cuando miramos este amor, es el que va a estar pues permaneciendo para todo. El amor confía ilimitadamente, y esa es una característica que tiene dos aspectos, lo podemos ver en dos aspectos. En relación con Dios, quiere decir que el amor le toma la palabra de Dios y puede tomar cualquier promesa. Empieza por quien quiera que, o esto va por mí, esto va por mí. Ese es el sentido del amor. En el segundo lugar, en relación con su semejante, quiere decir que el amor siempre quiere lo mejor acerca de los demás. A menudo es verdad que hacemos que de la gente o creamos lo que son. Si damos muestra de no fiarnos de nadie, puede hacer que también nos hagamos nosotros infidentes en ese sentido. El amor concede una absoluta estabilidad. Cuando pasan todas las cosas en las que los humanos podemos tener ese don de gloriarnos, el amor permanece. El cantar de los cantares dice: las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni las riadas anegarlo. No hay manera, no hay manera. Y aquí está la continuidad. El amor nunca deja de ser. El amor es esa continuidad que nos define o que nos aclara la palabra de Dios. Y en tercer lugar, ¿cómo es el amor? Bueno, el amor es la plenitud de la vida espiritual. El amor es la plenitud de la vida espiritual. Los versículos del 9 al 13 nos van a describir esta plenitud espiritual. ¿Cómo es esa plenitud espiritual para la iglesia de hoy? ¿Cómo es esa plenitud espiritual para los hijos de Dios en ese mismo sentido? Dice el versículo 9 y 10: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Solo de una manera parcial conocemos la voluntad de Dios, evidentemente. Hay grandes misterios que desconocemos, muchas cosas que desconocemos. Conocemos lo que ha sido revelado de Dios, pero Dios es más que su propia revelación. Hay cosas que son misterios que están en el área desconocida, que un día Dios posiblemente nos vaya a mostrar, nos vaya a decir. Y predicamos precisamente esa parte que conocemos. Pablo entonces enfatiza en esta idea: conocemos y profetizamos. Parece indicar que la actividad de conocer la verdad de Dios y de profetizarla se lleva a cabo en forma fragmentada. Eso quiere decir que nuestro conocimiento y nuestra profetización son incompletos. Son incompletos. ¿Usted lo conoce todo? ¿Tiene todo el entendimiento? Usted puede mirar lo que las personas están pensando. Solo Dios puede hacer esas cosas. Así que predicamos a veces de una manera, pudiéramos decir, incompleta, ¿no? En ese sentido. El profeta entonces es un instrumento de Dios. Es un instrumento de Dios para guiar la iglesia. Y al darle a conocer el significado de las escrituras, los exhorta, nos fortalece la congregación, instruye a la comunidad, muestra el futuro. No es que predice el futuro, sino que muestra qué va a pasar. Si tenemos determinadas acciones contrarias a la palabra, vamos a cosechar en el futuro con consecuencias que están muy claras también reveladas en la palabra de Dios. El profeta cristiano manifiesta en el poder del Espíritu el carácter del Señor. ¿Quién es el profeta? Y es el profeta del fin de los tiempos. Una seguridad extraordinaria.
Pablo está diciendo entonces que hace falta que esa plenitud de vida espiritual esté marcada, matizada, llena totalmente de ese gran amor del Señor para con nosotros. El versículo 11 describe de igual manera: cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño o de un niñito, dicen algunas otras versiones. El presente versículo es una comparación entre la vida terrenal del creyente con la perfección que gozaremos en la presencia del Señor. La analogía de este versículo 11, Pablo usa a un niño y a un adulto. Notemos que Pablo usa la primera persona del singular, yo era, para describirse como un niño que habla, piensa y razona. Por lo general, un niño tiene un vocabulario limitado por causa de su desarrollo también, que no ha sido todavía pleno. Con ese vocabulario el niño se comunica. Él pide la leche, pide pan, habla para comunicar sus necesidades, que si quiere pasear, si quiere jugar, pero no puede expresar grandes conceptos porque desconoce todavía. Los patrones de pensamiento de un niño son inmaduros, y son por esa naturaleza incompletos. Y esto exactamente a lo que un adulto espera de un niño. Y eso es lo que pasa, ¿no? Pablo entonces usa esta expresión en su época pasada, cuando él era un niño, se refiere a su niñez, antes de haber entrado en la adultez. En ese periodo de vida le interesaban como niño aquellas cosas que eran atractivas para los niños. No miraba en menos la forma que un niño habla o piensa o actúa, pero cuando el niño llega a ser adulto, todas las dimensiones correctas comienzan a aparecer. Si el adulto entonces sigue su pensamiento en aquella etapa de la niñez, evidentemente hay una atrofia en este pensamiento o en este concepto. Cuando yo era niño hablaba y pensaba como niño, razonaba, pero al hacerme hombre, entonces dejé atrás. En otras palabras, Corintios, ya dejen atrás todo este tema de los dones y comiencen a amar a este mundo, porque esos dones han sido entregados a ustedes para que ustedes estén amando a esta humanidad, para que en sus distintas o diferentes manifestaciones ustedes lleguen a tocar el corazón de esta humanidad que no tiene, que carece de alguien que esté dispuesto a reflejar el amor de Dios. Y ustedes son esas personas, ustedes son los responsables entonces de tocar esas vidas, de tocar con ese amor grande, maravilloso, poderoso de Jesús. En el presente hemos recibido la revelación de Dios, que es suficiente para la salvación. Sin embargo, nos damos cuenta que nuestro conocimiento se mantendrá parcial hasta que veamos a Cristo cara a cara. Llegará. ¿Por qué? Porque es un misterio, hay cosas que no conocemos, no tenemos una descripción completa de toda la sabiduría celestial. Cuando esto ocurre, entendemos entonces con claridad los designios y los propósitos de Dios. A veces oramos por una persona y de pronto el día menos pensado la persona se entrega al Señor y dice, pero ¿cómo? Si allá fue fulano y fue el otro y aquel día la invitamos a la predicación y de una manera inexplicable la persona entonces... ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Qué propósito? Eso lo entenderemos un día. Y es lo que Pablo nos está queriendo mostrar en este pasaje, ¿no? Los versículos 2 y 13 dice, ahora vemos en espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Con la analogía que se presentó en cuanto a la comunicación de la idea de que algo incompleto, Pablo ahora añade una ilustración más, tomado de la vida diaria, mirarse al espejo. Algunos dicen que había una fábrica de espejos en Corintios, que no eran espejos de esta época actual, sino que eran más bien ciertos metales que se pulían y nos daban una imagen distorsionada, no daban una imagen tan clara, que a veces hay espejos esto con aumento que uno no quiere ni mirarse a ellos porque uno dice, wow, ese no soy yo, pero sí es usted.
dice que en una vida presente y similar a las personas indefinidas de sí mismo. Entendemos que el tiempo de Pablo, un espejo era un pedazo de metal pulido que con frecuencia se colocaba en una mesa. La imagen de estos platos metálicos producían algo que no era comparable con la realidad. Los espejos eran entonces instrumentos imperfectos. No obstante, una persona no podía verse a sí misma sin la ayuda de un espejo. La triada que aparece en este versículo, la fe, la esperanza y el amor, se diferencian de los dones de profecía, lengua y conocimiento. Estos dones se desechan y cesan pero las tres virtudes permanecen. En consecuencia, es claro que Pablo está dando una conclusión lógica al capítulo y no solo la descripción temporal de esta presente era. La fe salvadora en Jesucristo llega a su fin. En otro aspecto de la fe está la confianza en Él, permanece para siempre. En forma similar, la esperanza en Cristo es eterna. La fe y la esperanza están íntimamente ligadas, de manera que no hay fe. Donde hay fe, hay esperanza. Interpretamos las tres virtudes, fe, esperanza y amor, como permaneciendo por siempre, porque están presentes en el tiempo y en la eternidad. Por consiguiente, es imposible dejar de reconocer que el adverbio ahora hay un elemento temporal, aunque el predominio en un sentido lógico. En tiempo y eternidad, el concepto del amor es el que permanece como el fundamento de las relaciones entre Dios y el ser humano. Y entonces, esa es la prerrogativa, esa es la base y ese es el sustento que ha venido Pablo mostrando a lo largo de estos 13 versículos de 1 Corintios 13. Es importante que haya una descripción de ese gran amor de Dios. Por lo tanto, ¿cómo es el amor? Bueno, ¿cómo es? De esta manera, ocupa el primer lugar en la vida espiritual. Si no tienes amor, si no estás preocupado por este concepto, no tiene un sentido importante para su vida. Puede estar en cualquier tipo de dones, puede estar en sabiduría, puedes incluso hacer buenas obras, pero si no tienes amor, no tienes ningún tipo de valía. ¿Cómo es este amor? Pues ahí está reflejado en los versículos siguientes, dice desinteresado, paciente, confiado, permanente, para organizarlo y no mencionarlo a todos, pudiéramos llamar. Y es que el amor es la plenitud en la vida espiritual, es lo máximo en la vida espiritual. Nos brinda esa seguridad que no es conocido, nos concede seguridad personal y nos concede esa seguridad que en la profecía. Ese entonces es la definición de cómo es el amor, cómo es el amor, cómo es el amor en esta serie de estudios, cómo amar al prójimo. Y te invitamos a que sigas conectado con nosotros. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias por tu sabiduría. Y hoy desde el cielo ayúdanos a amar. Ayúdanos a amar de la misma forma en que tú nos has amado. Ayúdanos, oh Padre. Necesitamos de tu fuerza para lograrlo. En el nombre de ti oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.